¿Cuál es la mejor película de Indiana Jones? ¿Por qué? En este caso es la opinión impopular. ¿Por qué? Porque no sé si vayan a estar de acuerdo. Cualquier cosa escriban en los comentarios para ver sobre ello, ¿no? Primero que todo, pues tenemos la película de Indiana Jones, la primera, Cazadores del Arca Perdida, es la clásica. Eh, pues sí, en ese caso la película es excelente, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente la película tiene que ir como excelente. Ahí no hay mucho pierde, ¿no? Pero eh, si es que la pongo en el top en sí o no, pues, bueno, vamos a ver. Lo que sí creo de esta película es que, claro, no inventa algo nuevo en sí, ya que realmente está agarrando pues la idea de las películas o de los héroes de acción y de aventuras de los años 40 y 50. De hecho, algo que Lucas y Spielberg pues les gustaba bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que están inventándose algo nuevo. Lo nuevo de ellos fue justamente adaptarlo para mainstream, para las audiencias generales en los 80. Entonces, eso es lo que hizo que esta película realmente funcione. Ahora, la película, en cuanto a estructura y todo, es perfecta, sí, ¿no? Es acción desde el inicio hasta el final. Eh, Vemos el arco del personaje, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, también se dice mucho de esta película que, claro, si no hubiera estado Indiana Jones activamente contra los nazis, se hubiera llegado al mismo resultado. Puede ser, en parte, pero lo interesante es justamente la aventura, no hacia dónde llega, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues funciona bastante bien. Y claro, esto define a Harrison Ford como un héroe de acción, pues, y de hecho Indiana Jones es el que cementa más la imagen de él de actor de películas de acción, más aún que Han Solo en Star Wars. Y claro, pues en ese caso, la película es la primera que da todo este asunto. Ahora, lo que sí opino en cuanto a la segunda de Indiana Jones, el Templo de la Perdición, normalmente se la pone como regular, o en algunos casos como buena, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es bastante diferente a la primera. Se mete con otras cosas en sí. Eh, la película es un poco más, o se la siente un poco más tal vez desencajada o exagerada en cuanto a algunas cosas. Y bueno, también algunas partes de acción que no funcionan. De hecho, la película apareció o fue inicialmente como un reciclado de la primera, es decir, como cosas que no se pudieron colocar en la primera parte, como por ejemplo la secuencia de la persecución en las minas, que eso querían poner justamente en Casa Blanca Perdida por cuestión de tiempo y presupuesto, no se pudo, entonces ahora ponemos la segunda. Entonces, ok, ¿cómo hacemos una historia alrededor de esto para poner esa secuencia y otras más que no entraron? Entonces, sí, la película puede sentirse un poco en el que deja a un lado historia para concentrarse más en secuencias de acción, secuencias de acción, secuencias de acción. Entonces, para muchos es simplemente buena, pero no llega al nivel de la primera. Y en este caso, para algunos es hasta regular, antes de que lleguen los otros. Pero, de hecho, aquí es la parte impopular para mí, que yo la pondría incluso top. ¿Por qué? Porque esta es la que da justamente esta exageración de Indiana Jones, el personaje que pues está en situaciones sobre the top y que puede salir sobre eso, ¿no? También el uso del látigo ya en otras circunstancias también, no solo para agarrar cosas, sino también lo empieza a utilizar para otras cosas. También el hecho del uso también de elementos de acción, que claro, los efectos puede que ya, especialmente al final en la parte del río, como que ya ahí sí no funcionan un poco por cuestión de tiempo, ¿no? Pues ahora ya se nota más el croma, pero en su momento fue bastante llamativo. Y el hecho es de que esta película es realmente una película que empieza siendo una colección de secuencias de acción de principio a fin. Arranca la película con una secuencia de acción en el restaurante y no se acaba hasta la secuencia final. Entonces, eh, realmente pone un poco esta idea de que Indiana Jones y todo lo que debe ser, el hecho de que el sombrero nunca se le cae, si bien también en la primera hicieron eso. Pero aquí queda más los elementos o los rasgos característicos de Indiana Jones quedan más definidos en esta, o gracias a esta película, a pesar de que luego casi que se le ignora completamente. Entonces, en ese caso, la película pues queda un poco relegada, pero como digo, es la que mejor funciona a nivel de acción. Si querías una película de principio a fin, entretenimiento puro, de aventura, en el que no sabes realmente qué es lo que va a pasar en la siguiente secuencia, qué es lo que va a pasar en la siguiente escena, con qué se va a topar y algo y que pase una cosa más rara que la otra, esta es. O sea, no hay más que esto.
¿sí? Entonces, para mí al menos, la estoy colocando en esta categoría, que coméntenme para ver si están de acuerdo o no. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero ya, por eso cada uno pone su opinión, ¿no? Pero en ese sentido yo diría que es una película realmente incomprendida. ¿Sí? Es una película que incluso el mismo Spielberg dice que la sensibilidad de él no está presente en esta película. En su momento les funcionó, en su momento la hicieron, justo en ese momento también. Tanto Lucas y Spielberg estaban pasando por situaciones de problemáticas en su vida personal, divorcio, etcétera, etcétera. Entonces, como que en cierta manera descargaron todo en esta película y es como un desestrés completo, ¿no? Es acción completa. Pero precisamente nunca se va a dar de nuevo este tipo de películas. De hecho, la película fue la que, a partir de esta película fue que se instauró el PG-13. ¿Por qué? Porque eran situaciones violentas y de acción que en su momento uno decía, ah, ya, una película de acción perfecta para adolescentes, jóvenes, pero luego decían, no, esto, a ver, los niños salían espantados de la película al verla, ¿sí? Cosa que, claro, para Indiana Jones, la primera, es decir, Casa de Arca Perdida, no se dio. A pesar de que si la vemos ahora, la secuencia final de Casa de Arca Perdida tranquilamente mandaría una película a PG-13, ¿sí? No es una película para público general, a pesar de que en su momento fue. Entonces, Indiana Jones realmente marca un antes y un después. El Templo de la Perdición es la última película para audiencia general de este tipo, ¿sí? Entonces, por eso, por estas situaciones y estas cosas que pasan con esta película, yo la pongo como que es algo que sí afecta bastante eh, y sí marca un antes y después realmente esta película. Entonces, por eso la pongo en esta categoría. Luego tenemos Indiana Jones 3. Para muchos la consideran la mejor película. Entonces, algunos la ponen excelente al nivel de Cazadores del Arca Perdida. Otros incluso la ponen mejor que la Arca Perdida. ¿Sí? Aquí en este caso yo la pondría como muy buena realmente. Es muy, muy buena, casi llegando a excelente, pero sí tiene el mérito la primera, Cazadores del Arca Perdida, de ser un poco mejor. ¿Por qué? Por supuesto que tenemos a Sean Connery como el papá de Indiana Jones, etcétera, etcétera, pero la película es un poco como un giro de 180. ¿Sí? O peor, es un giro hacia el 90 porque va un poco hacia otro lado, no al regreso. Por el hecho de que después de Templo de la Perdición y las críticas que tuvo, la reacción que tuvo inicialmente, que luego le fue muy bien a nivel de eh, ventas en VHS, en su momento VHS o beta, si es que alguien se acuerda de beta. Entonces, el asunto con Indiana Jones, la tercera película, puede tratar como de corregir un poco, ¿no? Es casi como pasa ahora con Star Wars, que vamos a hacer una lucha de Star Wars, en la cual pues episodio 7 marca una tendencia, episodio 8 hace un quiebre y episodio 9 es olviden ese quiebre, regresamos a la tendencia de la 7. Más o menos un poco por ahí. Entonces, la 3 trata de regresar un poco a esa línea de cazadores de la arca perdida, pero aquí viene el problema. El problema con ello es que no regresan exactamente a esa misma línea porque si comparamos Cazadores de la Arca Perdida con eh, Indiana Jones, la tercera película, la tercera tiene más elementos de comedia, es un poquito más light, a pesar del tema que se maneja. Es un poquito más light que la primera. La primera sí es un poco más, eh, no es lenta, tiene un tono un poco más pausado, un poco más serio en algunas cosas, a diferencia de la tercera. La tercera realmente con la relación padre-hijo se vuelve como un poco como un sitcom, es como un rom-comedy, ¿no? Entonces, se pierde un poco ese elemento inicial de los misterios en sí de Indiana Jones y todo lo que debe ser, ¿no? Entonces, por ese lado tal vez se va un poquito mucho hacia comedia, ser más light, a pesar de que, claro, en cuanto a la estructura de los misterios que va resolviendo, etcétera, etcétera, es más coherente incluso que Indiana Jones la segunda parte, ¿sí? Pero como digo, si quieres entretenimiento puro y simplemente aventura y esa emoción de saber qué es lo que pasa después y con qué se puedan ocupar y que ya no pueden salir de esta situación para pasar a una situación peor todavía, sigo insistiendo, es el Templo de la Perdición. En cambio, la tercera es un poco más lineal. Tiene sus cosas, exagera, no exagera, pero le mete un poquito más de comedia, un poquito más light, más alegre eh, que las otras dos, especialmente en la comparación entre la primera y la tercera. Regresa un poco a tratar de darle un poquito los elementos de la primera, pero es casi como un rehacer la primera, pero con la comedia de padre-hijo que no se llama, ¿sí? Entonces, cae realmente un poco en este sentido, ya la fórmula como que se empieza a notar.
¿Ya? Entonces eso es lo que realmente pasa con la tercera. Ojo, no es mala, es muy buena la película, las tres son muy buenas, de hecho esta trilogía es top, es más, deberían estar las tres arriba, ¿sí? Podría ser incluso aquí, no sé, pero si vamos a diferenciarlas más un poco, por eso, ¿no? O sea, pero realmente las tres son una sola trilogía de acción, aventura, coherente, perfecto, y claro, ahí está con el cierre de la tercera película, funciona muy bien. Hasta que llegamos a Calavera de Cristal, Indiana Jones 4. Con Indiana Jones 4 empieza ya a caerse un poco esto. eh, Puede estar entre regular a buena. Si son fans de Indiana Jones y quieren seguir viendo más aventuras, más situaciones que ha pasado con él, Indiana Jones ya más viejo, etcétera, etcétera, es una buena película. No llega al nivel de muy buena, eso sí, definitivamente. ¿Ya? Entonces llega a buena. Pero incluso para algunos es regular, especialmente por la parte de eh, ¿cómo? El refrigerador, etcétera, etcétera, en que, claro, sobrevive una explosión nuclear dentro de un refrigerador de los 50 de plomo. Pero es una película de Indiana Jones. Si vas a ponerte a pelear en todas las partes lógicas o no, pues no es un documental. Entonces, en ese sentido, está bien, es bueno. Sí, no creería que es una mala película en sí. De hecho, Spielberg está jugando mucho en esta película con el estilo de dirección, ¿no? Ese estilo de dirección, el tipo de colorización también, trata de parecerse mucho a las tres primeras, especialmente la uno y la 3, ¿sí? Va un poco por esa línea, el estilo de los cortes, el ritmo también está como más cuidado en eso. Lo que sí se nota y es realmente la falla es la insistencia, y eso fue insistencia de Lucas sobre Spielberg, de usar más efectos CGI. Entonces aquí hay menos efectos prácticos comparados con las tres primeras. Y aquí ya tenemos elementos en computadora que se notan y chocan un poco con la idea justamente tradicionalista de Indiana Jones y las aventuras en los 50 y ese feel en general, ¿no? Entonces sería por esos temas en sí que la película queda como buena o más que todo entre buena y regular, como entretenida, ¿sí? Entonces queda allí. Y finalmente pues tenemos ¿cómo es? El Dial del Destino, la quinta película y la última, en la cual también como opinión impopular estaría, no mentira, esto sí es porque perdí el tiempo. Esta de aquí, a ver, esta película pues tiene sus problemas, un montón de problemas realmente, pero el problema de esta, y ahí es el por qué perdí el tiempo, está entre por qué perdí el tiempo irregular. Porque realmente veo que en esta película hay dos o tres películas contenidas realmente, o la idea de dos o tres temas de película. Entonces, en este caso, pues vemos la primera línea, que es la que creería que hubiera hecho que funcione más. La película tal vez hubiera quedado aquí, como buena, o incluso está muy buena, tal vez llegando por aquí, hubiera sido hasta aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de la línea que se quería trazar y que se nota que el director es la que presentó, debe haber sido el director, ok, esta es la historia, esto es lo que quiero hacer. La idea de, ok, un Indiana Jones viejo y el tema en sí general de la película es el tiempo y como dice, el dial del destino. El MacGuffin o el objeto en sí, ok, funciona. Con Arquímedes, perfecto, está bien. Eh, el asunto de la edad ya de Indiana Jones que lo afecta y no puede ya hacer las mismas cosas que hacía pues en la uno y hasta en la 3 y que el problema es que en la 4 también tratan de que ya no empieza a notarse eso, ¿no? Ya no puede correr mucho tampoco, por ejemplo. Pero tenemos, por ejemplo, buenas secuencias de acción, pues tenemos esa idea de el destino en sí, qué es lo que maneja el tiempo, etcétera, etcétera. E incluso esa idea de que Indiana Jones termina viajando en el tiempo y termina viajando hacia la época de Arquímedes. Ok, es descabellado, sí. Llegamos al nivel de estar en el refrigerador en una bomba nuclear. Sí, llegamos a ese nivel. Si ya eso de ahí dices, no, esto es demasiado exagerado. Pero a nivel de Indiana Jones en general y de las historias está bien, es algo que él ha soñado toda la vida. Él ha estudiado historia, arqueología, ha estado obsesionado con el pasado y justamente darle como cierre al personaje o como su eh, historia final, su aventura final es realmente llegar ahí y estar en ese momento presente, funciona si vemos esa parte. ¿Sí? Entonces, si vemos la idea del MacGuffin que se quiso usar, el tema general, que de hecho desde los
créditos iniciales se empieza a escuchar el TikTok del tiempo. O sea, está presente. Entonces se nota que esa fue la idea general. Funciona. Y hubiera sido una buena película, incluso muy buena. ¿Sí? No creo que excelente, pero hasta buena, muy buena si se hubiera manejado así. El problema que hace que esta de aquí se caiga así las escaleras hasta acá es, se nota interferencia del estudio. El problema es, tienes a este personaje con esta línea. Esto es lo que se quiere hacer con el personaje, pero luego es, métele esto, ponle acá, ponle acá. Entonces, tienes a los personajes secundarios que lo acompañan a Indiana Jones son completamente insoportables. Eh, como la chica y su ayudante no aportan en nada con la película en sí. Más bien hacen que Indiana Jones pase a ser a segundo plano y prácticamente Indiana Jones se los pasa siguiendo a ellos. Como, vamos, apúrate, sí, haz esto, haz el otro, y otro como, ya, sí, ok. O sea, entonces lo llevan de un lado al otro y deja de ser la película de Indiana Jones. Entonces, termina siendo Indiana Jones un personaje secundario de su propia película. Eh, Subtramas también que agregaron y que luego ya no afectaron en nada. Es decir, tienes después escenas en las cuales se supone que lo acusan a Indiana Jones de haber cometido un crimen, pero luego eso quedó en el aire, no se resuelve para nada. Incluso llegamos al final, él regresó a la ciudad y nadie siquiera toca el tema, no hay ni siquiera un diálogo sobre eso, una frase, algo, alguna noticia en el periódico que muestren algo, nada que resuelva eso. Simplemente nunca pasó. Qué pena, que lo haya acusado y no se sabe si lo vayan a arrestar al final de la película. Tenemos también la idea de la reunión con Marion, el amor de la vida de Indiana Jones, que de hecho se define en la película 4, en la cuarta película, pues se la menciona y solo aparece al final. Entonces es como que algo muy relegado a segundo plano, porque debió haber sido más. Tenemos el asunto de el personaje secundario, el chico, es aún más innecesario que la chica, ya que la chica solo aparece para decirle a Indiana Jones qué es lo que tiene que hacer. Y es la experta en todo sobre el tema que se está tratando. Entonces, ¿para qué necesitamos a Indy? Y el chico literalmente le pregunta a alguien en un bar cómo funciona un avión y le explica así medio, mira, esto es así, así. Y luego lo vemos volando un avión. Entonces, tenemos estas situaciones que hacen que empieza a haber mucho relleno en la película. Tenemos un personaje que también el villano, al inicio, la secuencia inicial muy buena, creo que son 10-15 minutos, claro, con efecto para que el actor se lo vea joven, pero funciona bastante bien y se siente Indiana Jones, ¿no? Entonces, esa secuencia funciona y para muchos dicen, esta es la película y luego en los 15 minutos se cae la película y se fue por otro lado, es verdad, se cae. Y tenemos este villano en el cual tenemos ese pequeño cierre en el cual tiene ese golpe en el tren que hubiera matado a cualquier persona y luego lo vemos, ok, digamos que no se murió, perfecto. Pero luego lo vemos más adelante, creo que son 10 años, 15 años, no me acuerdo, para cuando ya pasamos a los 60, en los que, ok, vuelve a aparecer el personaje, pero no tiene ni una cicatriz en la cara. Ni una cicatriz en la cara. Nada, no ha pasado absolutamente nada. El golpe que recibió hubiera matado a cualquier persona. Entonces, simplemente no tocan el tema. Y ahí es cuando vemos que es muy probable que son escenas que se regrabaron o se agregaron con subtramas que estaban y luego en la edición es casi como salvamos esto. Porque asimismo también tenemos escenas al final en la cual cuando viajan al pasado, en la que le disparan a Indiana, entonces está bien malherido, y se nota muy malherido, no puede ni moverse bien. Pero luego, 2 tomas más adelante, está caminando y muy bien y salta salta del avión, todo bien, conversa. Para luego, 3 tomas más adelante, otra vez está casi muriéndose. Y luego, una toma después está muy bien. Claro, aquí rojo, pero está muy bien. Y luego en otra toma está casi muriéndose. Entonces, vemos que pueden haber sido varias ideas que en el momento de edición es agarra esta toma, trata de darle sentido a esto, pero no coordina, no se termina de cohesionar todo en una sola historia. Entonces hay subtramas que quedan sueltas, hay interrogantes que no tendrán respuesta en otro canal. Entonces, nada de eso termina funcionando. Y la película, en cambio, es un enredo tras otro, y un enredo tras otro, y un enredo tras otro.
Entonces, tenemos, por ejemplo, al personaje de Antonio Banderas. Muy bien, otro compañero de Indiana Jones, otro amigo de Indiana Jones. Aparece 5 minutos y nada más. Y lo mata. Entonces, no, o sea, y pasamos de una secuencia a otra, pero sin una coherencia lógica entre una cosa y otra. Tanto así que, por ejemplo, en el Templo de la Perdición, pues tenemos justamente secuencias de acción entre uno y otro, pero se siente muy lógico, muy coherente lo que está pasando entre una escena y otra. Acá son escenas que, como digo, puede haber sido bastante interferencia del estudio y bastantes ideas sueltas que luego grabaron y luego vieron cómo lo armamos, que en la edición es, ¿sabes qué? Pongamos esto, pongamos esto, pongamos esto de acá, pero no tiene mucha coherencia lo grabado con lo planificado inicialmente. Ese es el problema. Entonces, la película no funciona por esos motivos. Cuando funciona muy bien es, por ejemplo, en la secuencia al inicio. No solamente por el hecho de que de que Indy se lo ve más como las tres primeras películas, por el efecto, etcétera, etcétera. De hecho, a algunas personas no les gusta mucho el efecto. Para mí es uno de los mejores efectos que he visto recientemente en cuanto a este tipo de tecnología, pues muy bueno. Que yo sepa, lo que han hecho es agarrar realmente, componer imágenes de las películas de Harrison Ford en general y con eso han compuesto el rostro. No es realmente 3D como por ejemplo hicieron con Tarkin en Rogue One, ¿no? Para Star Wars. Que además a mí sí me gustó. Está bien. Entonces, no solamente es por eso y por solamente las secuencias de acción, etcétera, etcétera, sino que también es la manera en que va un poco esa secuencia de acción. Entonces, la primera secuencia de acción en el tren funciona bastante porque se parece mucho a las secuencias, vuelvo con la película El Templo de la Perdición. ¿Por qué? Es esa situación en la cual el personaje está planificando algo, cómo resolver una situación. Ok, esta situación pasa tal cosa, entonces sobre la marcha tiene que pensar o planifica primero y dice, ok, voy a resolverlo de esta manera, clásico de Haití. Entonces, ok, pasa, pero luego eso sale mal o pasa otra situación en la cual lo obliga a plan B sobre la marcha, ¿no? Y sobre la marcha entonces tiene que encontrar otra solución. Y eso en cambio desencadena otra situación que hace que se ponga peor la cosa. Y sobre la marcha tiene que resolver y puede que se resuelva o no. Y tiene que pasar sobre la marcha, entonces va escalando, 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 escalando y ya uno no sabe si en qué momento no va a funcionar. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, con más que todo, más de las tres, es con Templo de la Perdición. También se da con Cazador de la Arca Perdida, especialmente la secuencia al inicio. Entonces, tenemos esta situación en la que Indy tiene un plan, pero luego ese plan sale mal, luego es sobre la marcha. ¿Cómo va a salir? No lo sé. Entonces, funciona. Ahora, otra cosa que también hace que funcione es la situación general. Vemos que igual no es simplemente, ok, estamos en esta parte en el tren con los nazis y luego pues vamos a recuperar esto, corre, etcétera, etcétera, sino que se siente importante. ¿Sí? La situación se siente importante. Y esto es tremendamente importante, bueno, importante, eh, de hacer por el hecho de que le da justamente un trasfondo. Entonces, toda esta situación en el castillo inicial, cuando estábamos saliendo, ¿cuál es la situación? Los nazis que están huyendo porque ya vienen los aliados. Ya eran los últimos momentos de la guerra. Entonces hay un trasfondo mucho más grande y se siente que todo lo que está haciendo Indiana Jones en esta parte es parte de algo mucho más grande, ¿no? Que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos después la parte del tren, que incluso son aviones aliados que están disparando al tren, un tren nazi. Entonces, todo eso hace que funcione, ella se sienta como parte de algo más grande. Cuando son secuencias de acción suelta, 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 sin ningún sentido, ahí es cuando pasa. Entonces tenemos después las partes de persecución, por ejemplo, en lo del metro, en la calle. Tenemos ese trasfondo también del viaje a la luna, entonces es parte de un contexto histórico mucho más grande, entonces funciona. Entonces, en ese sentido, esas secuencias de acción, ok, son interesantes de ver. Lo que no interesa es, como digo, los personajes secundarios y las subtramas que tampoco van mucho por ahí. Por ejemplo, teníamos ¿cómo era? A un agente de la CIA que primero lo perseguía, pero no, pero al mismo tiempo la CIA estaba apoyando al villano, pero claro, un poco la referencia con Oppenheimer o este momento en el que, claro, científicos después de la guerra, pues el gobierno estadounidense los acogió para justamente desarrollar sus programas en eso. Ok, como digo, el contexto funciona, pero la manera en que está puesto, no. Eh, Prácticamente el personaje se notaba que era villano, se comportaba como villano, pero el gobierno no lo veía como villano, no lo sé. Y así mismo, entonces todo ese desarrollo de la película luego, como digo, Indiana Jones pues pasa a ser un personaje que no actúa en su propia película, solo reacciona, ¿sí?
Entonces, eso hace que esta película pase de ser aquí, ni siquiera aquí, sino acá. ¿Ya? Entonces, llega al pasado y no, otra persona tiene que golpearlo a él para traerlo de vuelta al presente. Que de paso, nunca se vio cómo trataron, cómo resolvieron el regresar. Nunca dijeron cómo. Entonces, y terminamos con un final anticlimático, lento, pausado, en el que sí, se le trata de dar un cierre a India, haciendo una referencia justamente a una situación romántica de la primera. Muy bien, pero también faltaba más cohesión en ello. Marion debería haber estado más presente en la película. De hecho, si querían hacer un cierre con personajes más interesantes, ¿por qué no, en lugar de tener a estos personajes nuevos que no realmente no aportaron a la película, lo hubieran puesto a Short Round, de nuevo, del Templo de la Perdición? Y de hecho, es un actor muy competente y funciona, que es el actor de la película, ¿cómo se llama? Bueno, ganó el Oscar. Entonces, lo hubieran puesto como sidekick, o no siquiera sidekick, sino uno de tú a tú, e incluso pasar la batuta a él. No, Doctor Jones, solo puede haber un Doctor Jones. No sé, algo así, algo que hubiera sido más interesante para los fans, como también para público nuevo. Tampoco lo hecho de doble manera para los que no han visto las películas anteriores, como también para los que están buscando cada detalle, cada cuadro, qué cosa es. Entonces hubiera sido mucho más funcional tener a Short Round otra vez junto a Indy, ya adulto, como una versión más competente tal vez que Indy, o una versión justamente más ágil, pero todavía le falta más experiencia, no lo sé. Ahí hubieran justamente jugado un poco con la dinámica, tal vez un poco volverlo a Indy como en ciertas cosas, como el papá de Indy, y sentirse como papá, ¿sí? Que era como la relación que tenían Indiana Jones 3. O sea, jugar un poco con esto hubiera quedado mucho más interesante esta película, ya sea para pasar la batuta y tenían para hacer la siguiente película ya Short Round solo, con su propia línea, o simplemente como un cierre de todo este universo de estas 5 películas, y hubiera quedado muy bien. Pero lastimosamente la última película fue una caída de las escaleras y no quedó para nada. Entonces, avísame, ¿qué tal en los comentarios si estás de acuerdo o no? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? ¿Por qué? ¿Qué opinas sobre esta franquicia? ¿Crees que va a haber una película nueva de esta franquicia ya sin Harrison Ford? No sé, avísame.